Hola amigos de Casa Quillari, muy buenas noches. Soy Victoria Zambrano, fundadora y creadora de este espacio. El día de hoy vamos a hablar de arquetipos y nos acompaña Mafe Valencia. Hola Mafe, ¿cómo vas? Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos van a ver hoy. Sí, tenemos un tema muy interesante de los arquetipos y quiero comenzar indicándoles que los arquetipos son un modelo o una pauta que nos da como ciertos tips para empezar, es un modelo a seguir, eh, como un prototipo, ¿no? Es un ideal que nosotros tenemos en nuestro imaginario que se asume colectivamente y es aceptado colectivamente y que nos sirve precisamente para eso, para un modelo a seguir. Correcto. Bueno, cabe anotar ahí que la persona que creó o que se basó en esa teoría fue Carl Jung. Sí, él es considerado uno de los psicoanalistas más influyentes del siglo pasado y pues también ha hecho varios estudios y ha sacado esta teoría de los arquetipos y pues es el que nos explica o nos define por diversos arquetipos, tanto femeninos como masculinos, ¿correcto? Exactamente. Sí, él definió 12 arquetipos básicos. De esos 12 arquetipos se podían aplicar tanto a lo femenino como a lo masculino. Ya él cuando empieza a profundizar en cuanto a lo masculino y a lo femenino, entonces viene y nos dice que el arquetipo para una mujer se llama animus y para el hombre se llama anima, ¿no? Correcto. En esos 12 arquetipos, pues tenemos, por ejemplo, el héroe, que es uno de los más importantes, tenemos el hombre común, tenemos el amante, tenemos el payaso, tenemos el sabio, el creador, el cuidador. Y cuando ya los empezamos a analizar más a profundidad, nos damos cuenta de que efectivamente son ciertas pautas de nuestra vida. Por ejemplo, nuestra madre es un arquetipo y la forma en que vemos a la mamá como tal es un arquetipo femenino, en donde tiene que ser totalmente protectora, cuidadora, eh, sacrificada incluso, ¿cierto? Es correcto. También encontramos los arquetipos, por ejemplo, como la doncella, la bruja, la hechicera, ¿sí? En los femeninos. También encontramos Exacto. el rebelde, el mago, el líder, el bufón, el sabio, el inocente. Entonces, son diversos arquetipos que de alguna manera empezamos a asumir en nuestra personalidad y en nuestra vida diaria. Y asimismo actuamos y asimismo tomamos todos los aspectos de la vida. Cuando Exactamente. estamos en equilibrio, con nuestros arquetipos o con nuestro arquetipo, pues podemos decir que estamos bien, como enfocados, equilibrados, vamos como en el camino. Pero cuando vemos que en los arquetipos hay extremos, entonces es cuando vemos que estamos en desequilibrio y ahí es donde empiezan, por decirlo de alguna manera, los inconvenientes, ¿no? Cuando asumimos los Exacto. arquetipos al extremo. Bueno, alguna cosa que yo alguna vez te comenté cuando tocamos el tema era que para mí personalmente, a veces el arquetipo es una etiqueta, ¿sí? A ti te empiezan a definir por ciertos rasgos de tu personalidad, te empiezan a definir, o por ciertos papeles que juegas, por ejemplo, en mi caso, que soy mamá, y la gente dice, no, pero es que si tú eres mamá tienes que comportarte de cierta manera, pero pues es que antes de ser mamá también soy mujer, también soy trabajadora, también soy estudiante, también soy hija. Y tengo que combinar todos esos arquetipos en mí misma, entonces no puedo darme el lujo de ser solamente mamá. Y si soy solamente mamá, me desequilibro totalmente. Eso lo hablábamos, ¿te acuerdas? Cuando te dije eso es el arquetipo, yo siempre lo miro, es como una etiqueta. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, es verdad, es verdad. Cuando solamente lo vemos de cierta manera o nos enfocamos, no, es que ella es mamá y entonces como mamá no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, tiene que estar aquí, ta, 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 y le encasillamos solamente en unas funciones,
pues es donde vamos al extremo, ¿no? Es lo que hablábamos hace un momento, es cuando extremamos ya o llevamos a un ladito del arquetipo y no le permitimos a esa persona pues desarrollarse o mostrarse en otras facetas, por decirlo de alguna manera. Exacto. Y el desequilibrio viene a ser muy grande. Por ejemplo, cuando ponemos en los hombres, a los hombres, el papel de esposo y que tiene que ser el proveedor, y ahí pues vemos que el total extremo es el machismo y que puede llegar incluso a maltratar a la pareja, Es, porque sí, dale. está desequilibrado totalmente. ¿Qué ibas a...? No, dame tu opinión. Tienes toda la razón, es que a eso es lo que iba, al extremo. Entonces, por ejemplo, el arquetipo masculino denota al hombre fuerte, responsable, valiente, racional, poderoso, que no se deja llevar por los sentimientos, sí, es muy estructurado. Mientras que el Exacto. arquetipo femenino va más direccionado a lo emocional, a ser empático, paciente, buena madre, ama de casa, débil, dependiente. Pero lo que tú dices es cierto. Si el hombre se va al extremo, al hombre fuerte, responsable, poderoso, pues podemos ir a chocar con la parte del machismo, entonces ya puede ser un hombre maltratador, ¿sí? Ujú. Abusador, ¿ya? Exacto. Que no le permite de pronto a la mujer salir a trabajar o que no le permite hacer muchas cosas en la calle, que tiene que ser él el que provee y el que hace todo y no deja a la señora hacer nada, entonces a eso es el extremo. Ahora bien, en el femenino es igual. La mujer Sí. emocional, empática, paciente, buena madre, ama de casa, débil, dependiente, de pronto cuando ya se va al extremo, pues ahí empieza también ese ser, como digo yo, ¿no? Como a bajar su autoestima de alguna manera, a sentirse muy débil, a sentirse inferior. Por eso es importante el equilibrio Ujú. en todos los arquetipos, ¿no? Ahora, estamos hablando de Exacto. si el hombre ya se pasa al otro lado, ¿sí? Ahora estamos, pues, obviamente en muchos aspectos con la lucha y el movimiento feminista, ¿sí? Sin que vaya a rayar esto con lo que estamos hablando, nada que ver. Pero entonces, Ujú. el hombre ahora, muchos, yo los siento más no proveedores, no protectores, no Ujú. salvaguardan, no ayudan a proteger, por decirlo de alguna manera, no son hombres poderosos, ¿sí? Ni Se fuertes, ni vuelven vagos, estables. se vuelven Exacto, vagos. exacto, se vuelven vagos. Porque una cosa es que de pronto asuman el rol un poco femenino, porque no está mal, Y no, en que cuidan a sus hijos o en que hacen las tareas del hogar, porque igual es un trabajo, pero algunos por no hacerlo, por no convertirse en mujeres, por llamarlo de alguna manera, entonces se vuelven es totalmente vagos y no cumplen ninguno de los dos roles, es correcto. Ahora, que ese también pues es un grave error. bastante, porque pues en el hogar se supone que son los que tienen que, sí, si tienen niños, por ejemplo, pues es que los dos no es solo de la mujer Ujú. la responsabilidad, el papá también tiene que estar ahí presente en todos los aspectos, no es un favor que hagan las cosas, es el deber, porque igual son sus padres, ¿no? Exacto, Ahora, por ejemplo, estamos hablando del exacto. arquetipo masculino y femenino. Cuando vemos esa combinación en un hogar y, por ejemplo, encontramos que ese hombre se vuelve así como perezoso, como flojo, como que no quiere hacer nada, como muy relajado y no asume su arquetipo, la mujer lo asume para generar un equilibrio Ujú. en esa casa, en esa relación. Entonces ahí es donde vemos a la mujer súper poderosa que ya no permite que la apoyen, que ya no permiten que la protejan, que ya no permiten que la provean de cosas, sino que ella es la que da. ¿Sí? Entonces ahí es donde empieza Exacto. el desequilibrio. Y puede sonar la vaina un poco machista, ¿sí? Pero de acuerdo a los arquetipos, está planteado de esa manera. ¿Mm? Claro, ¿no? Y es que es muy, muy evidente porque eh, la mujer llega a asumir tanto el rol masculino que pierde en parte su feminidad y ya deja entonces de cuidar a los niños como lo hace una mamá, ¿sí?
Ya empieza o sea, se convierte en el otro extremo, en que te estoy dando y con eso ya es suficiente, pero no nos fijamos en la emocionalidad de la pareja y en la emocionalidad de los chiquitos, si es que los hay. Exacto. O sea, no Hay algo, estamos en equilibrio. exactamente. Hay algo que tener muy en cuenta y es que en los arquetipos siempre hay una meta, hay un miedo que genera un bloqueo, hay una debilidad, como nosotros pues lo estábamos comentando ahorita, todo eso que decimos que el extremo es en realidad la debilidad del arquetipo, y unos talentos. ¿Sí los recuerdas, Vico? Cuéntamelos. Por ejemplo, cuando estamos hablando del sabio, el arquetipo del sabio, lo que se pretende es que, por ejemplo, llegar a enseñar a otros. Esa es la meta del sabio. Pero cuando hay miedos, es, por ejemplo, cuando sentimos que somos ignorantes, que somos estúpidos, que nadie nos quiere escuchar, que no tenemos nada que enseñar. Y cuando nosotros ya nos dejamos llevar por esos miedos, por ejemplo, en este arquetipo que ponemos de ejemplo, eh, se nos hace muy difícil tomar decisiones y empezamos ahí a generar bloqueos. Los talentos con los que se solventa: inteligencia, curiosidad, creatividad. Pero a veces el miedo nos gana y entonces ocultamos esa creatividad, esa inteligencia, esa sabiduría que tenemos y no la dejamos salir a flote. Y ahí también empiezan los desequilibrios en nuestros arquetipos y eso nos pasa a hombres y a mujeres. A veces nos llenan de inseguridades, pasamos todo un tiempo aprendiendo muchas cosas, aprendiendo a comportarnos desde que somos niños, porque se nos dice tú tienes que comportarte así, tienes que hacer esto, tienes que, exacto, nos programan y los aprendemos. Llegamos a cierta edad, a la adolescencia, chocamos, empezamos a desaprender y ahí en la adolescencia hay otro arquetipo que es el del rebelde, que muchas veces es un rebelde sin causa, pero está rebelde. Entonces, desaprendemos y volvemos a reaprender y estamos en constante aprendizaje y desaprendizaje. Cambios. Y en eso lo pasamos. Sí, claro. Y pasamos, exacto, y pasamos cambiando de arquetipos a lo largo de nuestra vida. Exacto, eso es lo que iba a decir. Terminamos pasando por varios arquetipos en nuestra vida en ese reaprender de cosas que nos debieron, por así decirlo, como formar cuando ya estábamos pequeños en ese proceso de construcción, ¿no? De construcción Exacto. inicial. Y lo que dices es cierto. Por ejemplo, hay un arquetipo que me llama mucho la atención, que es el héroe. Es una persona que es súper confiada, valiente, que muestra sus capacidades al resto, que marca y resalta sus cualidades, pero cuando no está en equilibrio, entonces también puede ser el ególatra. ¿Sí? Exacto. El orgulloso, el que más sabe, el que mira por encima del hombro. ¿Sí? El arrogante. El arrogante. Entonces, cuando está en desequilibrio ese arquetipo, terrible. Cuando está en equilibrio es maravilloso porque es un dador de conocimiento y es el valiente, el fuerte, en el que se puede confiar. ¿Sí? El protector. El protector. Hay infinidad de... O sea, hay muchos arquetipos y pasamos por todos y por diferentes situaciones de la vida. ¿Sí? Tenemos un montón de arquetipos grabados en nosotros y los reflejamos en X o Y situación que se nos vaya presentando. ¿Sí? Mejor dicho, es un revuelto de arquetipos en uno. Sí, claro, es un revuelto. Pero entonces, en ese equilibrio es el que tenemos que aprender a manejar para hacer las cosas bien. Ahora, tú lo que decías hace un ratico es muy cierto. Hablabas que nos implantaban ciertas cosas desde pequeños, ¿no? Personas que, cosas que ya de adultos nos empiezan como a calar y que después nos damos cuenta que, uy, me dijeron esto y así no era y se le quedó a uno guardado aquí en el chip X cosa y es muy difícil ya de adulto después romperla, ¿no? Claro. Entonces uno
se generan unas programaciones y unos bloqueos a partir de todas estas situaciones que más adelante es donde entienden, no, yo tengo que cambiar el chip y reaprender. Por ejemplo, lo que hablábamos Exacto. de la mujer que ya no permite que nadie la ayude, por ejemplo. Un ejemplo así, que ya se siente súper poderosa y a pesar de que pueda llegar un hombre que la quiera ayudar, ella no, no me abras la puerta del carro, yo puedo, o no me corras la silla, o no, no, yo sola puedo con los paquetes, Ujú. ¿sí? Entonces, el no permitir también que ayuden, pues genera que el otro se dañe. Exactamente. Eso es un toma y dame. Exacto, porque es que el hombre sea caballeroso no quiere decir que nosotras seamos sumisas. Claro, o que seamos Simplemente, perezosas, ¿no? Simplemente exacto, es una colaboración, dejémoslo también, si él es el fuerte, el que puede llevar las cargas pesadas, pues que nos ayude, ¿sí? O sea, no hay problema. exactamente. Ahora, también leí en algún momento que el hecho de estar en esa postura tan radical como mujeres nos puede generar miomas. Eso no lo sabía, Mm, me pareció súper interesante también eso que leí. Entonces, ¿de qué manera nos estamos programando nosotras mismas y nos enfermamos con cosas que no deberían ser, ¿sí? Entonces, exactamente. ¿cómo buscar esa reprogramación para liberarnos de esos bloqueos internos y pues poder fluir y poder evitar enfermedades? Porque eso me pareció delicado, ¿no? O sea, asumir tanto esa Mm, responsabilidad y llegar al extremo de un arquetipo masculino, tanto así que le genera a uno una enfermedad o miomas o cosas pues que no deben ser. También sí, que no. los cuerpos, los prototipos del cuerpo también cambian un poco con respecto a Ujú. los arquetipos, ¿no? Sí, Entonces, cambia muchísimo. entonces buscar un poquito nuevamente ese femenino que somos para, para estar en equilibrio como todo, como el yin y el yang, realmente. Y los Ujú. chicos también, tener ese femenino y masculino equilibrados. No quiere decir que se vayan al extremo de uno o del otro, pero sí que tengamos un equilibrio para mejorar realmente y ser Exacto. conscientes, porque a veces no somos conscientes de esas cosas, entonces pasamos por alto un montón de situaciones y cuando las aterrizamos decimos, ay, de razón me pasó esto o de razón reaccioné de tal manera o reaccionaron de tal manera. Ujú. Sí, Bueno, sí, de alguna manera uno empezar a ser consciente de los arquetipos, de empezarlos a leer, a investigar, a averiguar, es volver consciente de eso que tenemos en el inconsciente. Y precisamente eso es lo que habla este señor Carlos. exacto, y ya traerlos al consciente, que es muy importante, es lo que nos lleva a nosotros a evolucionar y a mejorar como personas, ya sea una evolución espiritual, pero también trae un desarrollo personal, ¿sí? Eh, no sé si de pronto tú alguna vez viste la gráfica de Jung que muestra, divide los 12 arquetipos en 4 grupos y entonces empieza a decir, bueno, estos 3 primeros arquetipos, si no estoy mal, es el sabio, eh, el explorador y el héroe, que son totalmente orientados hacia el individuo, hacia el desarrollo de la personalidad del individuo. Luego van pasando por un cambio que está ahí el mago, el rebelde y el bufón, pasan por un cambio, se transforman y ya lo que sigue es la orientación hacia la sociedad y hacia los demás. Entonces está el amante, el amigo y el cuidador. Cuando todo eso está totalmente equilibrado, llega un orden y un control y ahí ya está el gobernante, el creador y el inocente. Pero John siempre marca que a pesar de que son como 4 etapas por las que tenemos que pasar, en cada etapa uno de esos arquetipos son los predominantes. No sé si lo recuerdas. Sí, 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 exactamente. Pero entonces en esos arquetipos predominantes son los realmente como los más delicados, ¿no? Porque son los que hay que saber manejar. Y como los Mm, adoptamos en nuestra vida, si no los manejamos de buena forma, pues empezamos a generar todos estos desequilibrios, ¿sí?
Exacto. ser tan marcados en nosotros, precisamente. Sí. Bueno, también encontramos en los arquetipos femeninos, pues bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, encontramos definición de diosas, de vírgenes, ¿cierto? Ujú. Nos muestran ahí diosas vulnerables, nos muestran diosas poderosas, diosas como, por ejemplo, Atenea, Artemisa, Hestia, Hera, Demeter, las diosas alquímicas, Afrodita, nos muestra la doncella, Cali, que la es, madre, ¿sí? Dime. sí, yo recuerdo mucho a Cali porque hay una parte de los arquetipos en que se habla mucho de la sombra y Cali es una perfecta representación de la sombra, pero significa la transformación completa. Es correcto. Ahora que tú nombras a la sombra, ¿qué tipos son los que hay? Bueno, entonces, Jung clasifica los arquetipos en diferentes modalidades, ¿no? Que son el self, que es el objetivo del proceso del desarrollo y es definida con la totalidad. El ego, Uy, lo se que me fue el audio. ¿no me escuchas? ¿Ahí? Ya te escucho, ahora sí. Listo. Entonces, te contaba que Jung lo que hace es una clasificación de arquetipos en de diversas modalidades. Entonces, los principales son el self, que es el objetivo del proceso de desarrollo. Es como la definición de la totalidad. El ego lo reconocemos en nosotros y creemos en nuestra identidad. La sombra es la energía psíquica que reprimimos, aspectos no adaptativos que podemos reconocer en los juicios que hacemos con los demás. Eso es bien importante trabajarla, la sombra. Ánimos es el aspecto Sí, arquetípico de masculino interno en la mujer. Entonces, por eso hablamos todo el tiempo de que tenemos esos dos arquetipos en nosotros y hay que tener el equilibrio. Y ánima es el aspecto arquetípico femenino interno en el hombre. ¿Mm? Entonces, esos son como los más ujú, importantes o la clasificación que hace Jung con respecto a todos los arquetipos que planteó. exacto. Sí, porque los arquetipos se han venido modernizando Sí, un montón. muchísimo a lo largo de, exacto, ya en las películas los vemos, ya en las películas son mucho más que evidentes. Exacto, Tú sí. ves, por ejemplo, tú ves El Señor de los Anillos y los personajes principales, todos están casi por el arquetipo del héroe, Gandalf por el arquetipo del mago, Exacto, ¿cierto? sí. Y todos los de Y superhéroes, ¿no? también son O, muy arquetípicos. o las doncellas, las princesas de las películas de dibujos animados también, ¿no? Son Exacto. arquetipos femeninos. Entonces están marcados en todo. Y eso hace de alguna manera influencia, por ejemplo, en los niños, ¿no? Ver Mm, todos esos arquetipos en los dibujos animados, también ellos los van asumiendo para sí y los van exteriorizando después. Entonces, pues pienso que hay que ser cuidadosos, ¿no? bastante. Cuidadosos en lo que los niños ven y cuidadosos también nosotros en qué arquetipo nos estamos identificando y cómo nos estamos visualizando, ¿no? Cómo nos percibimos a nosotros mismos, hacernos como un análisis, Sí, un autoanálisis para saber, venga, yo estoy muy femenino, estoy muy masculino, o estoy muy débil, o en qué estoy, para así mismo exacto. adoptar posturas o adoptar cambios que me beneficien, que es importantísimo reconocerse, autoanalizarse, sobre todo. Bueno, ¿qué nos falta, Exacto. Mafe? ¿Qué nos falta por charlar de arquetipos? Lo que pasa es que el tema es bastante largo, tendríamos que hacer un taller de arquetipos específicamente para hablar uno por uno y desmenuzarlo muy bien. Sí, Realmente los especiales es como una charlita sobre las un abrebocas. básicas, exacto, una abrebocas, y más adelante vamos a empezar a programar todos los talleres de Casa Quillari para que aprendamos absolutamente de todos los talleres. Se harían los días viernes y sábados de 5 Sí, a 7 de la noche.
Vamos a estar los 2 días con ese horario, pues para que aprendamos muchas cosas. Vamos a tener talleres de velas, de plantas, de sahumos, de esencias, de jabones, de arquetipos, de astrología, de tarot, de todo. Mejor dicho, De todo. talleres es lo que vamos a tener en Casa Quillay. Entonces, Exacto. Y son invitamos. talleres muy, muy buenos. Son talleres muy buenos. No se lo pueden perder porque van a aprender muchísimo. Ya ustedes escogen el tema que les interese, pero van a aprender muchísimo. Y lo mejor de todo es que lo van a poder aplicar constantemente en la vida cotidiana. Lo más importante es eso, aplicarlo con nosotros mismos y con las personas que nos rodean, ¿no? Es importante Exactamente. en pos de también de un crecimiento personal y un crecimiento global, porque la idea es que todos aprendamos y mejoremos de todas las Exactamente. formas posibles con todo este contenido que hay. Bueno, pues Mafe, yo creo que el programa llegó a su fin. Considero que tenemos que estar súper haciendo los talleres para que toda la gente se informe ya con cosas muy específicas de cada uno de los temas. Y nada, invitarlos Claro. todos los martes a las 7 de la noche en la página web, en la página de Facebook, en Instagram, en Twitter y en todos lados con Casa Quillay, con todas las redes Exactamente. sociales. Entonces los esperamos y estén muy pendientes, muy atentos porque vamos a estar publicando cuándo vamos a comenzar con los talleres. Entonces no se lo pueden perder. Bueno, y en la página también vamos a encontrar lecturas de tarot, lecturas de cartas y de diversos oráculos. Vamos a encontrar todos los días mensaje de numerología, vamos a encontrar las cartas de Osho, vamos a encontrar un interactivo también para que hagamos preguntas muy cortas, muy sencillas, pero podemos mirar a ver qué es lo que nos sale para el futuro. Vamos a Exacto. encontrar clases de yoga, de respiración, de pranayamas, de mudras, mejor dicho, va a haber de todo en Casa Quillay, entonces súper invitados para que nos estemos encontrando. ¿Listo? Un abrazo para Perfecto. todos y muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Chao, chao. Gracias a todos. Feliz martes. Bendiciones. Feliz martes. Chao, chao. Chao.